Amanecimos con una noticia impactante. Digo, que el peso mexicano le gane terreno al dólar, ya parece que no es nuevo. Pero el superpeso mexicano se ha convertido en un verdadero monstruo. Y ahora no solamente es tan fuerte, que incluso ya no nada más está golpeando a los Estados Unidos. Hay un problema. Está golpeando a México. ¿Quién lo dice? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. De hecho, miren, vamos a iniciar con esta imagen que es impactante. Es el tipo de cambio del peso mexicano al día de hoy, del último mes. Y si ustedes ven el último año, no hace más que empeorar. El dólar estadounidense no hace más que hundirse frente al peso mexicano. No tiene ya escapatoria el dólar. Y la nota que más impacta hoy en la jornada es esta. Superpeso genera más pérdidas que ganancias para México. Fuente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a analizar un poco las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este podcast, porque no es una apreciación personal, ¿eh? El hecho de que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público diga, oye, el peso está tan fuerte que ahora tenemos un pequeño problema. El problema no es que en materia económica los dos últimos sexenios, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, lo hagan mal, ¿no? El problema tampoco es que lo hagan bien. El problema es que lo están haciendo más que bien a un ritmo que no se había visto jamás en la historia de México. Y que la misma institución encargada de cuidar las finanzas del país lance una advertencia así de brutal y diga, el tipo de cambio actual generará, y esa es la predicción que está haciendo hoy la Secretaría diciendo, miren, se los pongo directo de la fuente primaria para que ustedes lo vean ahí. De hecho, miren lo que dice. Voy a leer ahora lo entrecomillado nada más, luego nos saltamos con el resto. Una apreciación del peso frente al dólar reduce, dice la declaración, los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada con las exportaciones de crudo. Por otra parte, reduce el costo financiero por la disminución del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera. Y sigue haciendo algunas manifestaciones sobre las pérdidas, que en realidad son más pérdidas que ganancia para México. Déjenme explicar un poco esta apreciación que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de los pros y los contras y por qué en su balance general dice, ¿saben qué? Washington, tenemos un problema. El meollo del asunto, amigos, es que lo que parece una victoria monumental de una paliza brutal que le ha dado el peso mexicano desde hace ya 8 años al dólar estadounidense, pues ahora se está comenzando a convertir en un problema silencioso, gradual, pero muy profundo. Porque aunque para muchos la idea de tener una moneda fuerte, pues es increíble. De hecho, el nombre superpeso, nadie lo discute, ni siquiera la oposición en México. Todos saben que el peso es una de las mejores monedas. De hecho, el año pasado fue denominada como la moneda emergente más poderosa del mundo. Increíble, ¿no? Y en parte sí lo es, hasta que no. Porque la realidad es que esa fortaleza, que ya es un verdadero monstruo, está desproporcionada, ya está desbalanceando a la economía mexicana también. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Repito, no son, por si alguien llega a decir aquí, no es cierto, mientes, a ver, pelense con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no conmigo. Vamos más bien a explicar lo que tiene que decir la Secretaría de Hacienda y cuáles son algunas posibles soluciones. De entrada, pues el tipo de cambio, que ahí lo ven ustedes, cómo arranca, que no nada más es una cosa de hoy, casi 1,5 unidades por debajo de lo que Hacienda había estimado en sus criterios generales de la política económica. Va mucho mejor, incluso en el mejor escenario posible de lo que Hacienda pudiera pensar, va mucho mejor que eso el peso. Estamos hablando de un promedio de 17.8 pesos por dólar. Cuando imagínense que en el mejor escenario, 17.8 pesos por dólar es lo que calculó
Es la realidad que hoy nos toca vivir. En el mejor escenario, la Secretaría de Hacienda había dicho, señora presidenta, yo creo que si lo hacemos extraordinariamente bien, vamos a estar en 19.3. 19.3 contra 17.8, amigos, es una diferencia que es brutal. El problema es que está provocando un recorte proyectado de 4.900 millones de pesos en ingresos menos para México. Y esa nada más es la superficie. El gran problema, amigos, aquí tiene nombre y apellido. Y no crean ustedes que es Donald Trump ni nada de eso, no. El problema son los ingresos petroleros. Ese es el nombre y apellido. En un país donde buena parte del dinero vienen de dos cosas, la mayor cantidad de dinero que entra a México, la mayor fuente de riqueza de México viene de dos fuentes y las dos están en dólares. Petróleo y remesas. Pero comenzamos con el del petróleo. Porque las exportaciones de crudo, cada centavo que baja, cuando el dólar cae, pues significa que Pemex está recibiendo menos pesos por cada barril vendido. A eso se refiere la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, repito, que dice que una apreciación de apenas 20 centavos, cuando vemos esto de que el superpeso, y ahora lo dice con mucha preocupación el gobierno de México, cuando vemos ahora que otro golpe del superpeso al dólar, 20 centavos, ¿saben según las estimaciones que hace la Secretaría de Hacienda en sus últimas declaraciones a qué corresponde eso? A perder 20 centavitos que le gana ya el peso al dólar, es perder 8.300 millones de pesos por ese concepto. Fíjense, ahora hay un corte de caja, y lo vamos a analizar aquí. Ahí lo tienen. De hecho, ustedes tienen ahí. Voy a leer tal cual, como dice la declaración de la nota que cubre hoy esta fuente primaria. Una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio por encima de ese parámetro restaría 8.300 millones de pesos en ingresos petroleros, suponiendo que la Secretaría de Hacienda decía, yo creo que el peso va a estar para el 2026 en 19.3. Si se cae 20 centavitos debajo de 19.3, son 8.300 millones de pesos menos por ingresos petroleros, por cada 20 centavitos que se caiga. Ahora, la buena noticia, por esos mismos 20 centavitos pagamos 3.400 millones de pesos menos en el servicio de deuda, porque acuérdense que tenemos deuda en dólares, de la deuda externa que nos han heredado y que siempre ha arrastrado México. Bueno, el problema es que no son 20 centavitos. Vean ustedes lo que es. Ese es el problema. Pero incluso haciendo cuentas alegres, pues el balance sigue siendo negativo. Estamos hablando de estos datos que ya están sobre la mesa. Ahora fíjense en esto. Yo creo que las preguntas obligadas que muchos me están haciendo aquí en el chat, Víctor. Entonces, necesitamos lo que me quieres decir es que el peso mexicano es tan fuerte que ya es un problema, que conviene que se caiga, debilitarlo a propósito. Suena loco, pero cuidado, porque Japón, China y otras potencias lo han hecho. Vamos a ver si esa es una solución o no. Oye, Víctor, ¿México debería frenar el crecimiento del peso mexicano? Parece absurdo, ¿no? Pero de entrada, la preocupación que nos hace hoy la Secretaría de Hacienda, pues como que sugiere algo. Y ojo, en finanzas, esto no es alejado de la realidad. Alguien me va a decir, ¿cómo te atreves a decir que hay que frenar el éxito del peso mexicano, el éxito cambiario? Mira, te la pongo así. Tú tienes un negocio. Es más, te voy a poner un ejemplo concreto de algo que tengo aquí, que todavía no he armado, por cierto, que me regaló Alba. Entonces, te lo voy a poner así. Vamos a suponer que nosotros vendemos pues figuras de los caballeros del zodiaco, ¿no? A mí me gustan mucho, ahí lo tienen ustedes. Entonces, ya armé unas por allá atrás, por cierto, ahí las pueden ver por aquí. Ahí están. Entonces, oye, ¿cuánto cuestan, no? Pues cuestan $100. Oye, ¿y si me llevo dos con ganas de vender? No, pues serían 200. ¿Cuánto es lo menos? Una costumbre muy en México. Bueno, yo hago mis matemáticas y digo, con ganas de vender, dame 180 por las dos. Estoy devaluando mi producto.
pero estoy obteniendo más ingresos por venta. Y el problema, amigos, es que el éxito cambiario hoy está empezando a descuadrar no solamente al sector petrolero. No es que el gobierno lo esté haciendo mal, repito, el problema es que lo está haciendo demasiado bien. Nunca México había tenido este problema, de verdad. El hecho de que lo esté haciendo, y eso hay que decirlo, yo sé que a muchos les va a arder lo que les digo, pero el hecho de que la Cuarta Transformación esté haciendo las cosas tan bien en materia financiera, al punto que ya se nos pasó la manita, dice la Secretaría de Hacienda, oigan, este crecimiento que nunca había tenido México, ¿cómo lo vamos a manejar? Regreso al ejemplo. Y el ejemplo es, ya el problema es que, ¿cuánto es lo menos? Para vender más. Porque aquí vamos a tener un broncón. Y la estabilidad financiera, amigos, la inversión extranjera que sigue fluyendo, las tasas atractivas del Banco de México, la confianza que ha generado el manejo macroeconómico, todo eso ha creado un cóctel que ha inflado muchísimo al peso a niveles que no se veían desde hace más de 8 años. No artificialmente, ¿eh? Porque si esto fuera artificial, esto no se hubiera sostenido por 8 años. Es real. El problema es que el buen gobierno continúa en materia económica y la presión ya se está desbordando por otros lados. Entonces, por eso hace esta advertencia que es muy oportuna a la Secretaría de Hacienda, y aquí es donde entra algo que a muchos les cuesta aceptar, pero que al parecer la Secretaría de Hacienda ya lo dice hoy, ¿no? Parece plantearlo en su declaración. ¿Cuánto es lo menos? Hay muchos países, amigos, que esto de cuánto es lo menos, hay muchos países que deciden a propósito, pues, debilitar su propia moneda. Oye, Víctor, ¿cómo se te ocurre que vamos a devaluar nuestro peso? Tan devaluado que estaba, el trabajo que nos costó. No, yo no estoy diciendo que esa sea la solución, aún. Pero quiero mostrarles algo antes de que aceleremos conclusiones. Una moneda, yo no voy a decir débil, pero no con un crecimiento tan rápido, sí que te da ventajas estratégicas. Sobre todo si eres un país exportador, que depende de ingresos en divisas extranjeras. Y nosotros no solamente somos un país exportador, somos el país que más exporta a los Estados Unidos, pero también somos un país petrolero, pero también nuestra principal fuente de ingresos son las remesas. No estamos hablando de economías pequeñas, que les diga yo que Singapur, que tampoco es pequeño, Les estoy hablando de potencias. Les estoy hablando de grandes jugadores de las grandes ligas que han usado estas estrategias que ahora parece plantear la Secretaría de Hacienda y que les ha funcionado muy bien. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.